Muy buenas tardes a todos ustedes. Su servidor, magistrado de circuito, con una experiencia de 48 años y aquí algunos compañeros de igual ejercicio profesional y algunos con más años. ¿Por qué debemos defender la Constitución y las leyes? Estamos reunidos en este ángel de la independencia porque el país ha sido secuestrado por la cultura de la mentira, de la hipocresía, de la división, de la venganza política, del miedo y de la muerte que todo ello condena a nuestra nación. Por eso acudimos a este lugar para que a través de nuestro reclamo podamos defender nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanan. Acentúo y repito, unidos mexicanos, no divididos. Venimos también a defender con nuestra voz y, si es preciso, con nuestra vida, el régimen jurídico vigente de México y el imperio del derecho que debe regir en él. La historia de nuestra Carta Fundamental no fue producto de un propósito repentino, sin razón alguna, sino el ideal iluminado de libertad, de igualdad, de fraternidad y esperanza que los padres de nuestro país sembraron con el sacrificio de sus propias vidas, siendo ejemplo don José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, el senador don Belisario Domínguez Palencia, Gertrudis Bocanegra. Ante tu falta de cumplimiento, presidente de México, que fuiste elegido de manera legítima por el voto del pueblo con fundamento en la Constitución Federal, las leyes que de ella emanan, los procedimientos legales vigentes. ¡Ese apoyo sí se ve! 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 Esas instituciones que ahora repudias, injurias y quieres destruir como una criatura infernal o monarca de la perversidad, y sostienes de manera malévola que tu voluntad está por encima de la ley. Nosotros te acusamos de no cumplir con el juramento solemne que hiciste ante la nación al aceptar el cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos el 1 de diciembre de 2018. Te tenemos que decir que tu voluntad no está por encima de ese compromiso. También aceptaste que si no lo cumplías, que la nación te lo demandara. Ten la plena seguridad que eso sucederá. Presidente, yo te acuso. Nosotros te acusamos de querer destruir la Constitución Federal y las leyes que de ella emanan. Presidente, yo te acuso. Nosotros te acusamos de no atender debidamente la pandemia. Presidente, yo te acuso. Nosotros te acusamos de querer destruir al Poder Judicial y a la señora licenciada Norma Lucía Piña Hernández, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al juicio de amparo. Presidente, yo te acuso. Nosotros te acusamos de no combatir a los criminales, dejando al pueblo a la merced de ellos, que según tú combatirías como prerrogativa de tu mandato. Pero lo único que has hecho es soslayar la crueldad ilimitada de estos. Presidente, la muerte de tus conciudadanos en la pandemia del COVID no es anillo al dedo para tus fines políticos, en realidad es el dolor y la tragedia de un país. Presidente, la muerte de la familia Levarón, mexicanos también, mujeres y niños, no es un show, como lo dijiste, es el dolor y la tragedia de un país.
Presidente, la muerte de todos los mexicanos y desaparecidos por manos de los criminales no es politiquería, es el dolor y tragedia de un pueblo. La esperanza sin ayuda de tu gobierno para auxiliar a las madres buscadoras que solo intentan encontrar los restos de sus hijos no es política, ni es show, ni es anillo al dedo. Es el dolor y la tragedia para el pueblo de México. No se les puede contestar de manera irónica que tú no te enganchas, concluyendo con una risa burlona. En el presente, México cuenta con un poder judicial autónomo e independiente. No tienen cabida los mandaderos que soslayen los puntos y comas de la inconstitucionalidad de los actos de las autoridades. Una ley contraria a la Constitución no es ley y es deber de la Suprema Corte de Justicia anularla. Las personas integrantes del Poder Judicial Federal, mujeres y hombres, son de una calidad humana y profesional excepcional, son únicos, no tienen horario de trabajo, puesto que sus jornadas exceden de las labores ordinarias. De manera voluntaria han renunciado a su tiempo personal y al que debían sus familias, porque han entendido que lo importante de su vida es la protección del derecho de las personas. Los integrantes de esta noble institución, desde el más humilde trabajador hasta el más elevado funcionario, hemos sido víctimas de tu poder y de tu influencia ilícita, al igual que de la mayoría de los integrantes del Congreso de la Unión, y por qué no decirlo, de algún alto funcionario del Poder Judicial. Ello solo porque nuestro quehacer es callado y discreto, con una absoluta autonomía e independencia, pero con apego a la Constitución Federal, puesto que somos esclavos de ella para poder ser libres. Somos ajenos a todo tipo de recomendaciones, de dádivas o beneficio alguno. Los integrantes de esta institución, con nuestro trabajo hemos construido un muro que no puede ser destruido por ninguna infamia y que demuestra una lealtad permanente a la ley a través del juicio de amparo. Siempre hemos tratado de alcanzar la credibilidad y respeto de la verdadera sociedad a la que servimos, la cual es la única que puede legitimar o condenar a los juzgadores. Presidente, preguntaste de qué sirve el Poder Judicial Federal al pueblo de México. Sirve porque el personal administrativo, las y los jueces federales, las y los magistrados federales, las y la mayoría de los ministros tienen el control constitucional de todos los actos de todas las autoridades. Así fue la aspiración de uno de los padres de la patria, don José María Morelos y Pavón. ¿De qué sirve el juicio de amparo? El juicio de amparo sirve al pueblo de México para respetar el derecho a la libertad, el derecho a la identidad, la libre determinación, el derecho a una verdadera educación, el derecho a la igualdad, el derecho a la protección de la familia, el derecho a la libertad para dedicarse a la profesión, labor o desempeño que se elija, la libertad a la manifestación de las ideas que tú has querido destruir, el derecho a la información que también tú has lesionado, al igual que a los periodistas no comprados, el derecho a asociarse, la libertad de tránsito, la libertad religiosa y el derecho a la salud, entre otros. Casos concretos de actuación del Poder Judicial.
Cuando no se quiso vacunar en la pandemia del COVID a niños con incapacidades, con el amparo se te obligó a ti y a tus funcionarios que los vacunaran. Cuando tu sistema fallido de salud pública se ha negado a proporcionar medicamentos a los niños con cáncer, se te ha obligado a ti y a tus funcionarios a que los proporcionen. Cuando se han derribado más de 8 millones de árboles de la selva maya para obras que ningún beneficio tendrán para el pueblo de México, se te han decretado medidas que no has acatado, ni las decisiones del amparo ni de los jueces federales, solo los has calumniado. Cuando tú y tus funcionarios han contaminado los mantos acuíferos de la región maya, ha procedido el juicio de amparo. Te han dictado medidas de suspensión, pero no las has acatado, solo has respondido como siempre con mentiras e imputaciones falsas. Cuando a los trabajadores de manera ilegal se les pretende robar, decomisar, expropiar o como le quieras llamar, los ahorros que tienen con motivo de su trabajo, que es la única riqueza que tienen las personas humildes, procede el juicio de amparo. Cuando el Ejecutivo en contubernio ilícito con la mayoría de los congresistas, porque no son parlamentarios, son congresistas. Señores, lean la Constitución. Cuando pretenden limitar los efectos de la suspensión decretada en los juicios de amparo, procede ese medio en contra de esos actos. Presidente, Mier, Monreal, alcalde, Saldívar, Cordero, corifeo y esclavos de la tiranía, no pasarán. No pasarán a la historia de México como grandes estadistas, sino como los enemigos de México que quisieron destruir la Constitución y el juicio de amparo, y que solo son criaturas diabólicas que entregaron al país a las manos de los criminales, premiándolos con abrazos. Ustedes, Sandoval y Ojeda, quienes también han difamado al Poder Judicial y quienes ataron las manos de los verdaderos militares y marinos, que ellos sí exponen su vida, ustedes han empeñado al país como si fuera botín de guerra la delincuencia. Nosotros, la sociedad civil de México, no tenemos ni el podio del poder que da el beneficio de la impunidad, ni las armas, ni los fusiles, ni la tropa, pero tenemos algo más grande y poderoso que es nuestra Constitución Federal y el juicio de amparo. Poder Judicial Federal unido. Poder Judicial unido jamás serás vencido. 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 Poder Judicial unido jamás será vencido. Poder Judicial unido jamás será vencido. Poder Judicial unido jamás será vencido. ¡Viva la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el juicio de amparo! ¡Viva! ¡Viva la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el juicio de amparo! ¡Viva! ¡Viva la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el juicio de amparo! ¡Viva! He dicho, muchas gracias. Gracias, compañeros.